Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En la segunda parte de este capítulo seguiremos analizando el nuevo ecosistema virtual de la Web3 y analizaremos más a fondo sus dinámicas internas, el rol de los usuarios y los riesgos que comporta la entrada a un mundo complejo pero lleno de oportunidades creativas. Empecemos. Volviendo un poquito al tema de por qué los usuarios compran y venden assets y NFTs, pregunté a Alex qué criterios seguía para invertir en criptomoneda y en tokens. Vale, yo para invertir en una moneda, principalmente me fijo en dos cosas. Primero, la usabilidad que tenga esa red o el proyecto que haya detrás. Yo os digo, hay muchas cosas. Pero como esto de generar cuadros por inteligencia artificial o el tema en Solana sería la propia blockchain, la propia red, lo que pone a disposición de los usuarios y todas las aplicaciones que se creen por detrás. Entonces, yo lo primero que miro es la usabilidad que tenga, si aporta algo a la sociedad. Digamos, si es algo que no va a aportar nada, que es pura especulación, como el caso de Shiba Inu o Dogecoin, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esas monedas porque es que es pura especulación. ¿Puedes ganar dinero? Sí, pero realmente estás prácticamente quitando dinero de lo que mete otra persona. Y a mí personalmente no me gusta. Y entonces eso, lo primero que aporte valor. Y lo segundo, una cosa que se llama en este mundo de las criptomonedas los tokenomics, que básicamente viene a decir cómo se gestiona esa moneda, cuánto hay en circulación, quién lo tiene, un poco y demás. Entonces, si ves que hay en circulación un porcentaje muy pequeño de esa moneda, significa que los creadores pueden sacarla en cualquier momento y tirar el precio de la moneda. Entonces, lo suyo es que tenga pues lo máximo posible circulando y que no esté concentrado en muy pocas manos. O sea, al final, esto se puede mirar porque al ser blockchain, digamos que es conocimiento público y hay herramientas que te valen para mirarlo. Y si tú te metes en un proyecto, imagínate que hay el equivalente a 1.000 euros ese proyecto y 999 euros los tiene un solo tío, eso es mala señal, porque como ese tío quiera tirar el precio de la moneda y sacarlo todo, tú te hundes con todo. Entonces, usabilidad, o bueno, mejor dicho, lo que aporta a la sociedad y tokenomics. Muy interesante porque en esta misma línea de lo que comentaba Alex con respecto a la utilidad, a mí me interesaba saber, cuando hablé con Carlos, cómo había sido su experiencia una vez adquirido un NFT, ¿no? Porque hemos hablado mucho de qué es lo que tienes que considerar antes de entrar y hemos hablado también mucho de la importancia de las comunidades y a mí me interesaba saber, uno, por qué te entrarías en una comunidad NFT y cuál es tu experiencia dentro. Entonces, cuando le pregunté a Carlos, bueno, esto fue lo que me respondió cuando cuando le pregunté cómo analizaba él y cómo entraba dentro de los proyectos NFTs. Cuando me meto en un proyecto de NFTs, sobre todo lo hago para aprender y para relacionarme con la comunidad que hay detrás de cada uno de esos proyectos, porque es lo que decíamos antes, lo relevante es la comunidad, ¿no? Y donde se produce la conversación y la creación de valor es en la comunidad, porque la colección de los NFTs ya está hecha cuando tú entras, o sea, ya no puedes hacer nada más respecto a ella. Es una obra terminada y lo que está por hacer es lo que viene después, cómo evoluciona el entorno en el que se mete. Hay un equipo dedicado que está plenamente dedicado, pero luego hay una comunidad que no se dedica a eso, que no lo usa como su modo de vida, pero que sin embargo pues está ahí dentro. Y por otro lado, seguimos comentando el tema y le pregunté, porque él está dentro de Ape Society, él tiene varios proyectos NFTs, pero a mí me llamaba mucho la atención el de Ape Society. Y le pregunté entonces cuáles eran las particularidades de este proyecto. Es una colección de NFTs que funciona en la red de Cardano. Primera cosa rara, porque no es ni muchísimo menos una red dominante. O sea, Cardano es todavía muy pequeño en cuanto a los NFTs. A mí me gusta muchísimo Cardano, es una blockchain que tiene, por una serie de razones, le tengo mucho cariño y además creo que desde un punto de vista ecológico es absolutamente sostenible, no contamina como podrían hacerlo otras y luego pues tiene una serie de valores que a mí me gustan especialmente. Entonces, partiendo de esto, que está metido dentro de una red un poco rara de Ape Society, enseguida vi que había una voluntad por detrás de crear colectivamente lo que iba a ser, ¿no? Entonces yo le pregunté entonces cuál era esta
cuál era esta idea, ¿no?, colectiva. Y me estuvo hablando del proyecto, ¿no? El proyecto consiste en una sociedad, parece una sociedad de caballeros, ¿no? En realidad son monos, y lo que compras es, la imagen de un mono que puede pertenecer a una de 35 familias diferentes. Dentro de estas 35 familias, además, hay diferentes profesiones. Tienes artesanos, tienes, por ejemplo, mercaderes, tienes gente de la nobleza, tienes, reyes, evidentemente, tienes aristócratas. Hay diferentes roles dentro de esta sociedad. Entonces, cuando tú adquieres tu mono, tú ya sabes que perteneces a una familia específica y además tienes dentro de la comunidad una función específica asociada a tu profesión. Y esto me pareció muy, muy interesante porque además me comentaba que ellos, entre todos, podían tomar distintas decisiones e impulsar proyectos dentro de la comunidad que evidentemente para poder ser llevados a cabo requerían del consenso de todos. Entonces tú lo que haces dentro de esta comunidad es justamente proponer proyectos, y pueden ser proyectos de distintos tipos, desde impulsar otra colección NFT hermana, por ejemplo, o crear algún tipo de pieza colaborativa entre todos. Hay distintos objetivos, y es una comunidad que está constantemente en comunicación y también colaboran unos con otros. También se guían en cuanto al mundo NFT, se orientan, se recomiendan. Digamos que lo interesante aquí es la manera en la que se generan estas dinámicas colaborativas de personas que todas creen en un proyecto particular, ¿no? Y es curioso porque parece un poco sectario visto desde fuera, ¿no? En plan, bueno, parece que están ahí en la Edad Media y cada uno tiene hay una monarquía detrás, pero es curioso porque, quitando un poco ese comentario chistoso, es simplemente el hecho de que las comunidades se ayuden, es decir, y de que hay gente que aporte valor a los productos digitales, ¿no? El hecho de que la gente pueda sumarse activamente, y de hecho ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores, de ese rol usuario activo, ¿no? Sí. Es decir, yo ya no solamente consumo este producto, sino que me involucro en él, moviendo la economía, generando assets, tomando decisiones. Es muy curioso porque si lo arrastro un poquito en el mundo de los videojuegos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya diferentes roles, no solamente en el mundo de los videojuegos, sino en el metaverso, como estamos comentando, ¿no? El hecho de que haya un rol coleccionista. Es decir, que el rol del coleccionista no es básicamente este que compra y vende assets, ¿no? Y los tiene simplemente por su valor estético. El rol del artesano, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, en el sentido de que dentro del metaverso no solamente ponemos la experiencia, sino ponemos la herramienta para que esas personas generen experiencia, ¿no? Sí. Generen producto. Entonces ese artesano genera su propio NFT porque yo pongo mi avatar, le pongo una gorrita, le pongo no sé qué y genero otra cosa a base de las herramientas y de los recursos que ya tengo, y eso es un NFT que ha generado la propia comunidad, ¿no? Luego el rollo del mercader, ¿no? Como comentabas, es el hecho de que compro, vendo y me voy llevando un cierto beneficio, que ese beneficio está en esa cadena de blockchain y está registrada en esos tokenomics, de manera que también puedo generar un mercado por detrás, ¿no? Es en plan de, pues te lo voy a vender más caro o más barato en función de si me interesa o no me interesa en ese momento, ¿no? No deja de haber un rollo de inversión por parte de los usuarios y de los propios inversores en el mundo físico, en nuestro mundo real, que también meten pasta ahí, ¿no? Es decir, yo que tengo, ¿no? el perfil de gente que con pasta, ¿no? Que pueda meter ahí sus inversiones para decir, bueno, creo en este proyecto, creo en su usabilidad, o genero contenido o muevo la economía de esta manera para potenciar estos proyectos, ¿no? Este rol de inversión, además, de inversor es interesante porque ya tienen sus propios conocimientos de economía, sí, ¿no? Entonces, también pueden bloquear, digamos, ciertos tokens o ciertos NFTs o ciertas partidas de tokens, ¿no? Para generarlas, para estabilizar esa red. Y es curioso porque los tokens estén parados no es bueno para la blockchain, porque realmente lo bueno de eso es que se vaya moviendo. Pero claro, a largo plazo sí, porque genera una estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad
beneficia a la red en sí mismo. Por lo tanto, los propios inversores no solamente meten pasta a ciegas, sino es en plan de, no es que la comunidad te va a aportar una recompensa gracias a generar esa estabilidad también, ¿no? Es decir, que no es todo suben y bajan las curvas, sino que hay gente por detrás que también va regularizando esta economía. Sí, es muy interesante porque al final los roles terminan siendo dinamizadores de todo esto y bueno, hay un término que la gente escuchará muchísimo que es el de las DAO, que al final son las organizaciones descentralizadas y lo cierto es que las DAO, estas organizaciones están formadas por las comunidades y los creadores en conjunto y esta es un poco la descripción de Carlos de lo que es una DAO. Hay por detrás una DAO que se llama, es una organización descentralizada que es la que formamos todos y la que todos decidimos qué es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros lo que vamos haciendo es que hay un tesoro o digamos un fondo que se va rellenando con el cobro de las comisiones por las reventas, etcétera, de los NFTs y con esos fondos nosotros decidimos qué hacemos. Pues decidimos crear una pieza que apoye a Ucrania en no sé qué situación. Bueno, pues puede ser una. Es interesante por eso, porque no solamente se encargan de beneficiar a la comunidad en sí misma, sino que también pueden llegar a pensar en otras acciones o en otros proyectos externos y brindar apoyo. A mí me parece que bueno, es interesantísimo. Entonces, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la importancia? O sea, si tenemos que ir como al core de la cuestión, al centro de la cuestión, ¿cuál es la importancia de la comunidad entonces en el éxito de los proyectos NFTs? Porque hay proyectos que no son exitosos. Hay proyectos que salen a la venta y finalmente no obtienen los resultados que esperaban. Entonces, está, por ejemplo, Bored Ape Yacht Club, que lo hemos comentado 1000 veces, que digamos que es un proyecto líder, pero también está Moonbirds, que es un proyecto de lechuzas que salió hace poco tiempo y ha sido muy, muy exitoso, pero además se ha alimentado de las comunidades de los proyectos que ya eran muy fuertes previamente. Y bueno, también está el caso de Ape Society, que es una comunidad un poco más pequeña, menos conocida, pero como dice Carlos, muy activa y muy colaboradora. Entonces, bueno, le seguía preguntando yo al respecto a Carlos, le decía, entonces, ¿qué es lo que hace que un proyecto NFT sea exitoso cuando hablamos en términos de comunidades? Si los NFTs, desde mi punto de vista, son los ladrillos de la economía del metaverso y en el metaverso se intercambian estos bienes y son los que determinan el fluir de talento, ¿no? Entre los distintos mundos del metaverso y hacen que unas personas se dediquen a unos y no a otros y le destinen tiempo y acumulen valor, ganen aquello que se merecen. Las comunidades que se ven atraídas a esos mundos en los que hay esa actividad económica alrededor de los NFTs tienen toda la importancia. Un NFT sin comunidad es como un videojuego en el que solo me relaciono con una máquina, ¿no? Entonces, un NFT sin comunidad, desde mi punto de vista, carece de valor. Es la comunidad la que le da valor al NFT porque lo que fluye por debajo de ese conjunto de NFTs que forman la colección es lo que expresa pues, el sentido y la utilidad de esa colección, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, me parece bien, pero ¿qué es una buena comunidad entonces? ¿Cómo podemos decir, mira, esta comunidad NFT está haciendo bien su trabajo? Y esto fue lo que él me dijo. Cuando la comunidad es buena, el proyecto de los NFTs nunca está quieto, ¿no? Puede haber una continuidad de la imagen gráfica de los NFTs que forman parte de la colección, pero la comunidad luego siempre está viva por detrás y va creando nuevas cosas y va agrandándolo y va extendiendo el relato que hay por debajo. Y esto es lo que a mí me parece que lo hace verdaderamente valioso. Entonces es un poco esto, ¿no? El hecho de que las comunidades realmente se comprometan y encuentren en esos proyectos ideas y valores que los movilicen, ¿no? Y que hagan que estén constantemente creando. Pero además hay un punto que es muy importante y esto también se aplica a los proyectos relacionados con criptomonedas, ¿no? Que es el término del white paper, ¿no? Sí, el white paper es, digamos,
la descripción del proyecto. O sea, no deja de ser, dime qué es lo que haces, dime cuánto dinero te vas a gastar y dime tu proyección a futuro de qué vas a hacer con esto, ¿no? De hecho, es curioso porque estamos hablando de lo que hacen estas comunidades y de lo que hacen estos sectores que generan proyectos, ¿no? Pero desde fuera, como usuario, y no solamente como usuario consumidor, sino como inversor, ¿por qué yo voy a apostar por tu proyecto, ¿no? Entonces, este white paper es, digamos, el libro blanco de un proyecto. Y es curioso porque yo traigo otro testimonio de Héctor Fuentes, que es un inversor, sobre todo se dedica a la inversión en startups y demás, y ahora está generando un videojuego con contenido blockchain, que es curioso porque no es un videojuego tradicional que tenga contenido blockchain, sino que parte primero de la blockchain y genera el videojuego. De hecho, los tokens se sacan primero antes del videojuego. Y es muy curioso porque es una manera diferente, ¿no? De la tradición, ¿no? En la cual yo también tengo la suerte de poder participar. Entonces, pregunté a Héctor de cara a qué piensan los inversores, ¿no? ¿Cuál es su... o por qué deciden apostar por proyectos digitales? Y esta fue su respuesta. Es que además también pasa otra cosa, y es que en la situación actual, con el tema del COVID y todo esto, proyectos que tienen un componente presencial, más arriesgado parece, ¿no? Ahora ya está todo mejorando, pero bueno, ya veremos qué va a pasar. Y también con las crisis que está habiendo, con el tema de Ucrania y todo. Yo personalmente, en mi otra empresa, cancelamos temas presenciales para dedicarnos a esto que es totalmente digital, virtual. Y como yo estoy seguro que otros inversores han tomado la decisión de, vale, cuidado con los negocios tradicionales, que tienen un componente físico grande, y prefiero lo digital. Y además, además de invertir en una empresa, acciones, tengo un token. El token es mucho más fluido. Tú a veces puedes tener una participación de una empresa, pero a lo mejor no la puedes vender. Si no has salido a bolsa, tienes la participación y ya veremos si la puedes vender, cuándo y a qué precio, aunque la empresa vaya bien. Tú el token puedes hacer lo que quieras, es súper fluido. Si el token está en un exchange, tú llegas y lo vendes. Valdrá más, valdrá menos, pero lo puedes vender. Entonces, ofrece muchas ventajas, es más rápido, es más directo y por eso creo que los inversores en general, cada vez más, incluso algunos conservadores, van interesándose más por este tipo de proyectos. Pregunté a Héctor también qué piensan los inversores más conservadores, ¿no? ¿Cuál es su miedo por no querer invertir en este tipo de proyectos? Y esta fue su respuesta. Pues muchos de ellos es porque no entienden bien el sector. Yo a veces he habido, sobre todo ya personas un poco mayores, que me han preguntado, ¿no? De hecho, hace un par de días, uno de ellos, porque ahora estamos también iniciando la venta privada, me preguntaba un poco y flipaba con eso de, bueno, tú haces un token, una criptomoneda, ¿eso dónde está? ¿Y eso quién dice cuánto vale? ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, es por desconocimiento. Igual que eso, los grandes fortunas, pues, están ya poniendo un poco el foco. Y de repente no lo entienden mucho, pero alguno de ellos, a nivel personal, ya tiene alguna criptomoneda, a lo mejor alguna de ellas ha multiplicado su valor por 20, ya he visto que se puede ganar dinero, y poco a poco ya están pensando si además de invertir en negocios tradicionales, en tema de industria y demás, ya van a invertir en algo que no sea una acción directamente, sino un token del proyecto que sea. Me parece un proyecto interesantísimo. Es curioso porque las grandes empresas, es decir, siempre hablamos de comunidades, de la red y tal, pero bueno, tenemos que hablar de la gente que invierte, ¿no? De las grandes esferas y de los inversores que tienen dinero accesible para las comunidades y que quieren apostar por ello. Y no hablamos de pequeñas cantidades, hablamos de, no, voy a apostar de que tu proyecto salga adelante y yo como inversor me tengo que cubrir las espaldas, ¿no? Esto es siempre un toma y daca dentro del mundo de los inversores que siempre van previsualizando a largo plazo si les va a interesar o no por el beneficio que van a sacar de ello. Y me resulta súper interesante que dice esa comparación con las acciones, ¿no? Las acciones no las puedes, no puedes tener la seguridad, aunque sí hay gráficos que te lo permiten, pero de que vaya a salir bien, pero con un token, digamos, es más fácil, es más fluido, puedes tener los tokens antes de que el videojuego salga adelante, que es el caso de Héctor, ¿no? Entonces, digamos que ya se va moviendo y además es curioso porque ese token puede estar dentro de una blockchain que ya sabes que tiene cierto movimiento. Entonces, como que inviertes con más
más fluidez, ¿no? Que no Total. tienes tanto miedo, y que precisamente los inversores más tradicionales, el miedo que tienen es precisamente ese desconocimiento, y por eso estamos nosotras aquí diciéndole a todo el mundo, oye, economía virtual existe, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Pero ¿qué problemas trae el mundo de la economía? Porque hemos hablado, digamos, de las cosas positivas, de un poquito los conceptos, pero no todo es oro lo que reluce. Bueno, pues mira, muy en la línea de lo que comentas, ¿no? Son grandes fortunas, grandes inversores los que se pueden empezar a permitir ahora también entrar en estos proyectos como con mucha más fuerza, ¿no? Y se empiezan a tener más curiosidad, ¿no? Pero además, muy relacionado con esto está el concepto, un concepto que es el WAGMI, ¿no? We're all gonna make it. Todos lo vamos a lograr. Y esto se ha convertido un poco en un mantra que se repiten todas las personas que forman parte, sobre todo de los proyectos más importantes en NFT. Bored Ape Yacht Club, gente relacionada con CryptoPunks, la gente, los influencers también que lideran un poco toda esta tendencia a la compra y a la inversión en proyectos NFTs importantes. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con el concepto de WAGMI? Cuando tienes una pieza NFT, que es un mono, por ejemplo, de Bored Ape, que te cuesta $300,000, solo una pequeña parte de la población puede permitirse acceder a una pieza de este tipo. En su momento, cuando salieron, eran mucho más económicos. Hablábamos de, 100 euros, por ejemplo, era algo que de repente alguien sí que se podía permitir como inversión inicial, pero ahora ya estamos hablando de cifras estratosféricas. Entonces, yo comentaba esto con Carlos y bueno, hablábamos de cuáles eran también sus impresiones. Entonces, primero, él sí que analiza un poco el tema desde la Web 2 y la Web 3, ¿no? Y después también hablamos un poquito de cuál es la hipocresía detrás de este término WAGMI. Entonces, bueno, vamos a escuchar primero qué me decía él con respecto a cómo ver ahora esta transición a la Web 3, ¿no? Y lo que implica. Yo creo que la Web3 es una oportunidad para la descentralización que puede ser buena, pero para mí sobre todo es una oportunidad para que se extraiga lo mejor de la descentralización y lo mejor de la centralización. El modelo Web 2 tiene grandes cosas que se han conseguido. Por ejemplo, la usabilidad con la que opera la Web 2 es brutal, está súper bien. O sea, tú ahora entras en webs y en aplicaciones en las que con 2 clics tienes en casa un producto al cabo de pocas horas. Y luego hay distintos temas, éticos y ecológicos, económicos, de modelo capitalista, que te puede gustar más o menos, pero desde un punto de vista estricto de lo que Web 2 parece que ofrece, desde un punto de vista del usuario, tampoco está mal. Otra cosa es que concentra mucho el poder, que es eso, es muy centralizada, y ha llegado a un punto en el que esto casi es una amenaza, ¿no? Por tanto, ¿hay oportunidades positivas en la Web 3? Sí. ¿Hay oportunidades en la Web 2? Sí. Yo creo que hay una gran oportunidad en combinarlas. Él habla precisamente de esto, ¿no? De la combinación de las ventajas entre la Web 2 y la Web 3 y hace mucho énfasis en el tema de la descentralización, ¿no? Y cómo la descentralización en principio es una oportunidad para tener unas condiciones mucho más democráticas. Sin embargo, cuando entramos, ¿no?, en este término WAGMI y hablamos de realmente está siendo lo más democrático que puede ser este nuevo ecosistema, él habla un poco de qué es lo que él cree que está ocurriendo. Toda esta gente que dice WAGMI constantemente, muchos de ellos son los grandes beneficiados de la Web 3, los grandes beneficiados de la centralización de la descentralización. Es decir, es gente que en muchos casos son propietarios de algunos de los NFTs de referencia que han entrado en una dinámica de concentración progresiva y creciente. Es decir, hay veces que para acceder a un NFT super premium que pertenece a algunos de los grandes estudios o organizaciones que emiten estos NFTs, tienes que tener algún NFT de los que anteriormente han emitido. Y si os fijáis, esto es muy contradictorio con lo que es Web3. Entonces, el we're all gonna make it no es all. Y no lo vamos a crear para todos. De momento, mucho de esto lo estamos creando para unos pocos y además unos pocos que cada vez tienen más
y que cada vez se están alejando más y más y más del resto de la gente. Entonces yo creo que esto va a haber un momento en que va a necesitar de algún tipo de ajuste porque no es sostenible. A mí me resulta una opinión interesante, sobre todo viniendo de una persona que está metida de lleno en este mundo. O sea, Carlos me hablaba de que él tenía, calculaba él que cerca de 80 NFTs diferentes, ¿no? En proyectos que él consideraba importantes, en proyectos que para él eran significativos. Y claro, él es bastante crítico con esta situación, y hablábamos también un poco de cómo los NFTs se han convertido pues en estos objetos de lujo, ¿no? Que inicialmente no habían sido pensados con estos fines, pero bueno, es en lo que ha derivado. Y como hay una especie de profecía que se autocumple, ¿no? Pues entonces esos son los que luego son un éxito porque como ya hay una cantidad de dinero detrás promoviéndolos y especulando en torno a ellos, pues son los que acaban subiendo, ¿no? Bueno, hay un punto aquí de exclusividad, de tú no, yo sí, que a mí no me gusta nada. Entonces, el concepto de we're all gonna make it está muy bien, pero we're all gonna make it for all, no para unos pocos. Entonces, yo soy un poco escéptico. Creo que en el futuro el WACMI for all tiene que ser, ¿vale? Y si no es así, y cuando veas que hay un proyecto que tiene estas condiciones de partida, me parece aceptable, ¿eh? Pero no me digas cuando lo estés lanzando que es WACMI porque no tiene nada de WACMI. Es un proyecto elitista y punto, aceptable totalmente, igual que lo es que te compres un Ferrari. Pero un Ferrari no es para cualquiera. Entonces no vayamos después como de democráticos porque no es así. Es Claro. un punto de vista interesantísimo porque, claro, es la sensación que yo tengo, ¿no? Con respecto a este mundo es que este concepto se repite como un axioma constantemente, pero muy poca gente realmente está analizando la situación real que se está generando, ¿no? Y es que al final va en contra de la filosofía inicial con la que parte toda esta tecnología, ¿no? Claro, es que aquí está el terreno de la especulación, que no deja de ser totalmente lícito, entre comillas, Sí, porque sí, no sí, dejas sí. de mover el dinero, Claro. porque para eso está un poquito de esa descentralización, para moverlo, ¿no? Pero también es verdad que genera una serie de problemáticas dentro de esas comunidades, como Sí. el hecho de que no, esto es democrático, no, esto vale, esto está muy bien. Bueno, pues no, algunas veces pues el hecho de que Bitcoin te cueste 400 millones de veces más caro, pues a lo mejor yo no me lo puedo permitir con mi sueldo de tal, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, pues claro, ahí está ese concepto de exclusividad, de premium y de yo tengo este NFT y por lo tanto ahora me he hecho rico al día siguiente y ya salgo de este mundo y me vuelvo elitista, ¿no? Entonces entiendo un poco su visión, entiendo un poco esa crítica hacia el mundo cripto, ¿no? Y sí, ¿sabes? Una cosa que también sucede y que me parece que es como la alerta más grande, y es que mucha gente que desconoce de qué va este mundo, como lo primero que escucha es justamente las noticias de que se ha vendido un NFT en 69 millones de euros, ¿no? Pues lo siente como algo ajeno, lo siente como algo a lo que no puede acceder ya de base. Sí. ¿No? Y en ningún momento se plantea la posibilidad de que realmente hay otras opciones, otras alternativas y otros proyectos que sí son accesibles y que sí les permiten un nivel de participación interesante. Es curioso porque traigo ahora el testimonio de Alex y es que él lo explica muy bien. Yo le pregunté qué consejos le darías a la gente que se quiere meter en el mundo cripto, porque también está esa otra perspectiva de personas que no tienen idea y que dicen, no, yo quiero hacer dinero de la noche a la mañana, ¿no? También. ¿Qué pasa? Que quitas un poco ese concepto de usabilidad, de que el proyecto tenga sentido y de ver si realmente interesa o no, porque quieres especular con él. Pero vamos a escuchar cómo lo cuenta Alex. Aquí hay un ejemplo que yo lo cuento mucho para gente que se quiere meter, para que tenga cuidado, que normalmente cuando la gente entra ya ahora no quiere tanto entrar en Bitcoin porque lo que quiere es el pelotazo, quiere una moneda pequeña que valga muy poco y de repente pase a valer millones.
Entonces la gente empieza a buscar proyectos raros. Y en una de estas hubo un proyecto que lo llamaron los creadores de Squid Game, como la serie esta del calamar que se puso tan famosa, y lo sacaron gente que no tenía nada que ver con esa serie, pero le pusieron el nombre. Empezaron a inflar el precio de la moneda, a hacerle publicidad, empezó a entrar gente y si tú ves la gráfica, de repente pues varió unos pocos céntimos, empezó a subir, no sé si llegó hasta los 100 o a los $1.000, una barbaridad, y de repente esta gente, los que eran los dueños de la moneda, lo que hicieron fue sacar todo lo que ellos tenían en monedas y se llevaron el dinero de toda la gente que había metido y lo pasaron a cero. Entonces la gente no perdió las monedas porque seguía teniendo, si había comprado 100 calamarcitos, imagínate que se llamasen, seguía teniendo 100 calamarcitos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a ellos le habían costado cada calamarcito 10 euros y ahora valían 0. Entonces realmente les habían robado todo el dinero, lo habían desplumado enteros. Exacto, ¿cómo se hace esto que dicen? Han sacado, ¿no? Esto se hace básicamente porque los tokens tienen una limitación, es decir, hay a lo mejor 15.000 tokens, en este caso de los calamarcitos, como los llama Alex, ¿no? Entonces, si hay 15.000, pero imagínate que sacan solo 1.000, claro, el resto no lo sacan y lo ocultan a todo el mundo de que hay esos 15.000. ¿Qué pasa? Que esos 1.000 empiezan a costar mucho dinero, los inflan y tal y cual. En el momento en el que sacan todo el resto de partida de tokens, claro, el valor de esa moneda se va hacia abajo, cae totalmente. ¿Por qué? Porque como hay más, ya no hay esa exclusividad de que tengo un calamarcito que vale millones, ¿no? Es que mi colega tiene 3 y mi vecino del quinto tiene 10, ¿sabes? Entonces, claro, ya no soy exclusivo, por lo tanto ese valor baja muchísimo. Y ahí es cuando se llevan todo el porcentaje de beneficios de las compraventas de los calamarcitos, pero los usuarios tienen esos calamarcitos que no cuestan nada. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo tiene calamarcitos. Es como, joder, sí. He perdido todo lo que tenía, ¿no? Una jugarreta total. Y es curioso porque en el mundo de las estafas también le pregunté a Héctor en este terreno de los inversores que si conocía alguna estafa o si le había pasado algo a él cuando invertía. Y esto fue lo que me respondió. Sí, no que haya invertido yo, pero sí que haya analizado o que me hayan comentado, oye, mira esta página web, mira este proyecto nuevo. Y de repente no pone qué empresa está detrás, no pone quién es el equipo directivo, no pone nada. Y cuando he hablado con algún inversor más experimentado que yo, me ha dicho, esto seguramente es una estafa, ¿no? Sí. Y de hecho sí que sé de bastantes conocidos míos que han invertido mucho en ICOs, en venta pública, en Initial Coin Offerings y demás, en que es la oportunidad de comprar muy barato el token antes de que salgan las páginas de exchange, de intercambio, y entonces digamos que sí que es una apuesta un poco a ciegas de comprar barato algo que puede subir mucho o puede no valer cero, ¿no? Entonces, en este caso, la gente que invierte en este tipo de proyectos, algunos directamente son una estafa o directamente son muy poco sólidos y se hunden. Entonces, a mí personalmente no me ha pasado, pero sí que conozco de varios. En mi caso, al estar ahora en el sector de los videojuegos con componente blockchain, al principio hablé con bastantes inversores y bastantes grupos que querían meterse en este sector y muchos de ellos querían hacer algo un poco raro, que era, en vez de hacer un videojuego sólido, que te va a costar en hacer 1 año, 2, 3, lo que sea, y luego ya lo comercializas y lo lanzas y esperas que sea sostenido a largo plazo, algunos querían hacer juegos en 1 mes o 2 y levantar capital y sacas un token y levantas 2 millones, 3, lo que sea, y lo lanzas y luego otro y otro y otro, como si fuera una cadena de montaje. Eso es un poco raro. Es un poco raro y como ahora estamos en la fiebre de las criptomonedas, ya ha habido muchos inversores que se han perdido grandes oportunidades. Hay muchos en la búsqueda, ¿no? De, wow, me da miedo de perderme la siguiente gran ola, ¿no? Lo que se llama el FOMO ¿no? Y entonces, pues aprovechan de estas cosas. Hay que tener cuidado, porque hay proyectos muy sólidos, muy chulos, pero hay algunos pues que no, que directamente están hechos para levantar capital y luego desaparecen, o levantan capital y es un desastre, no hay buen desarrollo y se hunden. Y hay unos pocos que sí que están muy bien y luego pues perduran y ganan dinero con ello. Claro, aquí de hecho comenta un término, ¿no? Que es igual que está el what mean, ese que todo el mundo habla, también hablan del FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera. Y esto nació con el Bitcoin. Es decir, el Bitcoin nadie le daba oportunidad al principio, ¿no? Es en plan, bueno, esto no va a servir para nada, no sé qué. Bueno, el Bitcoin repuntó, todo el mundo se hizo millonario de la noche a la mañana y dijeron, ostras, todos los inversores que se quedaron fuera, digamos, de ese pelotazo, que no ganaron dinero. ¿Por qué? Porque
por desconocimiento, por miedo a que esto no iba a triunfar, etcétera. Claro, se quedaron con esa sensación de he perdido la oportunidad, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que ese impulso de no se quieren perder oportunidades tiene que ir un poquito regulado con, bueno, pero es que también hay estafas por detrás, ¿no? Es decir, hay que mirar un poco si merece o no la pena con mirando un componente blockchain, mirando en qué cadena de criptomoneda estás, mirando el white paper del proyecto, la usabilidad que va a tener, las comunidades, etcétera, ¿no? Sabes que todo este tema de las estafas lo he llegado a vivir en primera persona un poco, porque por investigación he entrado en muchos canales de Discord de proyectos NFTs. Y a través de los chats privados, constantemente hay gente que está cazando, ¿no? Está un poco pescando y te mandan diferentes links para que accedas y compres supuestos assets. Y a veces entras en las webs y son webs que lucen tal cual como los marketplaces o tal cual como la web del proyecto específico para que cliques, compres y al final el dinero pues se lo terminan llevando ellos y tú no te llevas ningún NFT. Y es impresionante la cantidad. Sí, hay mucho spam de esto. La cantidad de mensajes que me llegan diariamente por Discord de gente que me está vendiendo scams, básicamente. Sí, de hecho es un poquito lo que pasó cuando entrábamos en los correos, ¿no? Al principio de la web 2, que es en plan de, que te empiezan a llegar, si mandas este correo a 15 personas, te llegará un no sé qué, o compra esto, o clica aquí y te regalamos un iPhone. O sea, lo típico que pasó ya en su momento, pues hoy pasa, pero con las criptos, Y ¿no? hace muchísimo tiempo, como comentaba al inicio del programa, todos los banners que aparecían haciendo publicidad de las bitcoins, también había muchísimo que era scam, ¿no? Que te vendían la falsa posibilidad de comprar bitcoins en ese momento. Esto, está siempre presente y hay que estar muy alerta. Sí, hay que estar alerta, pero es esto, entrar en el white paper del proyecto, ver qué usabilidad tiene y si te interesa, pues adelante, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo esa alerta por encima. Y tratar de ir también a los canales oficiales, o sea, velar porque realmente entres a las webs correctas para adquirir, entrar a los marketplaces conocidos, a las páginas específicas de esos proyectos dentro de los marketplaces. O sea, garantizar que sigas un proceso seguro porque hay mucha posibilidad de que te estafen. Claro, y hablamos un poco de que te estafan las personas, pero ¿qué pasa si te estafan los hackers? Es decir, aquí hay otro punto, es decir, todo es digital, pero por detrás, igual que nació la criptomoneda gracias a un grupo de hackers o de estos anárquicos virtuales, claro, esta gente sabe mucho y sabe cómo meterse y sabe cómo hackearlo, y el mundo virtual no es totalmente seguro, pero quise hablar con Héctor para que me dijese, desde su punto de vista como inversor y que ya está metido dentro del mundo del videojuego, que cuánto de seguridad tiene la blockchain. Y esto fue su comentario. La blockchain, por definición, es bastante segura y supuestamente es muy difícil de hackear. Por naturaleza de que realmente todos los usuarios forman una cadena de bloques de información y luego, pues digamos que aunque uno adultere, la información, lo que importa es lo que dice la mayoría, ¿no? Con lo cual, eso hace que por definición sea muy segura. Pero lo cierto es que está habiendo ataques de hackers y algunos robos. Hace poco, Ronin, la cadena de Axie, en un juego número 1 a nivel mundial, sufrió un robo de, creo, como 600 millones de dólares en Ethereum o algo así, ¿no? Entonces, todo esto es seguro, pero cuidado, porque a lo mejor la blockchain no lo pueden vulnerar, pero sí que pueden atacar un wallet en concreto, una billetera que tiene tokens. Entonces, es bastante seguro. Incluso los bancos que tienen pánico a Bitcoin y a todo esto, porque claro, si la moneda es descentralizada, los bancos sobran, ¿no? Entonces, a día de hoy no, pero puede que los bancos algún día tengan que cambiar o ya veremos hasta qué punto perdura. Lo que está claro es que están cerrando muchas sucursales y eso pues mosquea un poco, ¿no? En cualquier caso, a pesar de que están en contra de las criptomonedas, los bancos utilizan la tecnología blockchain con algunos fines. Es curioso que diga esto, ¿no? Que los bancos utilicen la tecnología blockchain para algunos fines. Es decir, el mundo digital a nivel de transacciones virtuales, transacciones económicas en este caso, es muy seguro, porque el propio concepto blockchain de descentralización te permite esa seguridad, el hecho de que no esté centralizado en un solo ordenador, sino en
una cadena de ordenadores que a lo mejor yo tengo un bit, tú tienes otro bit, el otro tiene un bit y se generan muchísimos millones de números y conjuntos que hace que eso genere una cierta seguridad y que no se pierda esa información. Pero aún así, quise preguntarle también a Héctor si él había sufrido un hackeo en su experiencia o si conocía o cómo se producía esos hackeos, ¿no? La verdad es que no. Yo en los proyectos que estoy no he visto nunca ningún ataque, ninguna vulnerabilidad en este sentido. Simplemente ahora estamos hablando con el desarrollo de nuestro proyecto, hablando un poco del tema de la seguridad, ¿no? Porque claro, cuando hay un videojuego enlazado, está la parte de la blockchain. La blockchain va con el videojuego. ¿Qué pasa con los NFTs que el jugador posee en un wallet y luego los tiene dentro del juego jugando con ellos? ¿Qué pasa si alguien quiere utilizarlo y venderlo a la vez o venderlo 2 veces, ¿no? Entonces, a mí no me ha pasado ninguna experiencia mala de todo esto. De hecho, son casos anecdóticos de grandes proyectos. Claro, los hackers, ¿dónde van? Donde hay mucho dinero. Van a un wallet que hay 600 millones e intentan atacarlo, ¿no? Sí que es verdad que, como me decía hoy un compañero esta mañana, lo hackea, pero no los puede vender. ¿Por qué? Porque si tú vas a una exchange con 600 millones o fraccionado, van a saber quién eres, tienes que identificar. Lo que van a hacer es chantajear y decir, oye, tengo 600 millones, dame 3 y te los doy. Los devuelvo, ¿no? Es un poco como actúan. Es súper interesante lo que comenta, ¿no? El hecho de que, claro, la red es segura, pero las personas no son buenas personas a veces, ¿no? Es decir, el hackeo está en esa... Un secuestro. Sí, en un secuestro, ¿no? Es decir, que no pueden hackear el código, entre comillas, que en realidad sí lo pueden hacer. De hecho, investigué un poquito cómo se podía hacer y es en el momento de la transacción que tú abres tu billetera, ¿no? Poniéndolo como un símil, y ese NFT entra ahí en ese segundo preciso, ahí te pueden hackear. Bueno, es algo súper concreto, muy específico y que hackers muy experimentados podrían hacer, pero aún con todas esas, la red es muy segura, la red es muy sólida, pero claro, no hay que basarse en la red como seguridad, sino en lo que hagan las personas con esa red, en las estafas, en el secuestro de... en la especulación pura y dura, en el que hacen los hackers para intentar conseguir beneficios a costa de chantajearte. Ahí es donde tenemos que poner la lupa, ¿no? en las personas que hay detrás. Totalmente. Y luego también, bueno, un poco relacionado también con el tema de la seguridad, hablamos un poco, Carlos y yo, de bueno, cómo sería entonces este metaverso, la economía virtual en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son estas bases? Y él comentaba que bueno, hay otro tema que es importante, que sabemos que bueno, que está existiendo esta conjunción cada vez más fuerte entre el mundo físico y el mundo virtual. Las reglas del mundo físico están ahora siendo trasladadas al mundo virtual y eso tarde o temprano va a requerir, precisamente para evitar casos criminales, evitar que a la gente se les vulneren los derechos dentro de las plataformas o haya algún tipo de robos, y también abusos dentro de las diferentes plataformas y en las dinámicas económicas, va a requerir ciertas regulaciones, ¿no? Y que ahora mismo todavía no se están impulsando, pero que, bueno, naturalmente, precisamente porque nuestro mundo físico y nuestro mundo virtual cada vez convergen más, es necesario que empecemos a pensar también en esa parte. Y esto es lo que Carlos comentaba. Falta algo que es muy importante, pero que seguro que va a surgir, que es la regulación, ¿no? O sea, si tú estás haciendo eso y estás caminando por esa calle y está habiendo una actividad económica tanto en lo físico como en lo digital, no me cabe duda que tarde o temprano la administración va a entrar ahí y va a querer regularlo también. Y va a querer, muy posiblemente, gravarlo con impuestos y va a querer establecer licencias posiblemente de uso, bla, bla, bla. Entonces aquí no digo que eso sea ni bueno ni malo, es algo que posiblemente va a suceder, pero pensémoslo, va a acabar pasando que por un lado va a haber empresas muy tecnológicas que van a hacer este planteamiento desde un ámbito puramente tecnológico, pero después esas empresas puramente tecnológicas van a tener que operar en espacios físicos que están sometidos a regulaciones jurídicas que no son globales, pero que van a chocar con planteamientos globales, ¿no? Entonces va a haber que ver cómo todo esto se conecta también con una blockchain que por definición es global,
y entonces va a haber un cruce ahí realmente complejo de gestionar. Claro, es toda esta serie de regulaciones o acciones que se tengan que llevar a cabo también van a implicar una serie de retos, precisamente por la complejidad que él planteaba, ¿no? El choque como de dos sistemas diferentes, centralización versus descentralización, mundo físico versus mundo digital, y estos eran más o menos los retos que Carlos comentaba. O sea, yo voy a ir por la calle, se va a superponer no sé qué cosa virtual, la voy a poder comprar, estará ligada a una blockchain, por ejemplo, de Ethereum, que por definición es global. Lo haré desde España, por ejemplo, o desde Chile, o desde Estados Unidos, desde donde sea. Y entonces, cuando esté haciendo esto y opere contra una blockchain global, ¿bajo qué regulación cae eso? Si lo pago con tokens, ¿tiene algo que decir algún gobierno sobre esto? Porque puede que los servidores estén instalados en un sitio, puede que estén descentralizados, puede que el servicio de cloud venga de aquí o de allá, puede que el lugar donde yo físicamente opero la transacción influya más o menos. Depende de muchísimas cosas y si os fijáis es realmente complejo, o sea, realmente complejo y al mismo tiempo apasionante, ¿no? Súper interesante lo que va a suceder, pero ya veis lo joven que es el momento en el que estamos y todo lo que viene después, ¿no? Interesante. Nos vamos a quedar con este concepto de lo joven en el que estamos, ¿no? A mí me resulta súper interesante lo que comenta de claro, se van a meter los gobiernos ahí, los diferentes estados, ¿no? Las grandes marcas que pilotan la Web 2 van a querer su chicha y van a querer que ellos sigan siendo los campeones aquí del mundo, pero claro, ¿esto cómo se va a regularizar? Porque realmente el propio concepto de la blockchain, el propio concepto de esta descentralización, el cómo nació el Bitcoin, nace de este concepto, entre comillas, anticapitalista, llamémoslo, ¿no? O anárquico económico, ¿no? Entonces, yo quiero dejar este capítulo con preguntas, no con respuestas, ¿no? Os hemos comentado un poquito totalmente. Todo lo que los diferentes conceptos de la economía, los problemas que tiene, la seguridad que hay detrás, las diferentes líneas de proyectos artísticos, videojuegos, música, teatro, en el que se está llevando a cabo todos estos proyectos, pero las preguntas siguen ahí. Sí, sobre todo, que no, ahora mismo hay una serie de debates que tenemos que llevar a cabo, pero además es muy difícil llevar estos debates a cabo hasta que la tecnología no haya llegado a una fase de mayor desarrollo en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, como lo hemos comentado en otros episodios, el metaverso va a implicar grandes debates morales, grandes debates sociales, pero también enormes debates de seguridad, de economía. Estamos hablando de que nuestro mundo real, como decía Carlos, ya no es solamente el mundo físico. Estamos hablando de que el mundo virtual hace mucho tiempo que ya estaba integrado en nuestra vida real. Pero es que ahora incluso hay procesos que eran tradicionalmente típicos y nociones que eran tradicionalmente típicas del mundo físico que ya han cruzado la frontera, ¿sabes? De lo físico. Y ahora lo llamamos real a estas dos cosas. Sí. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si bien es cierto que la nueva economía virtual se encuentra en su fase embrionaria y son muchos los desafíos por resolver, no es menos cierto que nos espera un futuro emocionante y lleno de oportunidades inéditas. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales. Y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.